queridos, vayamos a la Biblia. Vamos a pasar al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30. La palabra de Dios dice así: Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Mis queridos, esta noche tenemos el gusto y el placer de tener a nuestro querido hermano Héctor Bustillo. Es un joven hermano deseoso de trabajar para el Señor y nunca me ha dicho que no. Siempre su palabra es sí, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque siempre le pone eso en el corazón a este joven. Y quiero decirles, mis queridos, que los jóvenes están dispuestos para trabajar para el Señor. Y aquí vemos un ejemplo. Así que espero que la palabra de Dios se manifieste esta noche en cada uno de nuestros corazones y que podamos no tan solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerlo en práctica, mis queridos. El tiempo está corto, así que vamos a trabajar para el Señor. Vamos a compartir a Jesús. Vamos a orar un segundito por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este joven Héctor Bustillo. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con él, que lo dirija en todo momento, Señor, y que nos dirija a nosotros, que seamos receptivos para escuchar tu palabra, que quite todo ruido alrededor de nosotros, que no permita que nos concentremos en tu palabra. Padre, guíanos y diríjanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y reunirnos en este sábado. La verdad que no he podido reunirme con ustedes porque con los jóvenes leemos un libro que se llama Mensaje para los Jóvenes. Muy bueno y así es como recibimos los sábados nosotros. Pero esperamos un día eso, poder reunirnos todos y hacer un gran grupo, ¿no? Yo sé que el hermano Jimmy ya oró y le agradezco, hermano, por esa oración, pero voy a hacer una pequeña oración para continuar, ¿ok? Acompáñeme, por favor. Señor, te doy gracias por la bendición de estudiar tu palabra junto a mis hermanos que hoy me acompañan a través de Zoom. Permite, Padre Celestial, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Y ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que tú traes para nosotros el día de hoy. Y que sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. En especial para mí, Padre Celestial. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes y quiero que no me respondan con la voz, sino que quiero que hagan esto. ¿Ven este símbolo que aparece en este lado? Quiero que le hagan así, si está de acuerdo, ¿ok? Ok. En Arabia Saudita, eso queda en el continente de África, están dando tierras. Usted puede ir y no tiene que pagar nada. Pero resulta que las tierras son en un desierto, árido, no hay nada. Yo pregunto, y hágale así con el icono que le acabo de mostrar, si ustedes les gustaría vivir en un desierto, ¿a quiénes les gustaría o se atreverían a vivir en un desierto? Voluntariamente. Ok, ¿a quiénes de ustedes les gustaría vivir cerca de la playa, en la arena? Ok, así el simbolismo. ¿Qué tal en la montaña? ¿A quiénes de ustedes les gustaría vivir en la montaña? Sí, ¿verdad? A todos. Sí, ya me esperaba esa respuesta, ¿no? Resulta algo muy interesante con los desiertos. En nuestro planeta hay varios tipos de desierto y muchas veces nosotros creemos que un desierto es un lugar árido. Y sí es cierto, un desierto es un lugar árido, pero creemos que siempre está conformado de... Oh, miren, ahí está mi tía y mi hermana ahí. Venidas. Y creemos que un desierto siempre está conformado por arena. Y no es así. De hecho, hace poco yo creía que el desierto más grande del mundo era el Sahara. Y si usted creía eso también, hágale conmigo así para que no decir que no está solo. Yo creía que el Sahara era el desierto más grande del mundo, pero resulta que no. Y se van a sorprender con esto. Al estudiar descubrí que el desierto más grande del mundo en realidad es la ¿cómo? Antártida. Antártica. Ya.
Antártida. Y me sorprendió porque yo digo, se supone que la Antártida es hielo, no es arena. Pero resulta que el término desierto se aplica a todo lugar árido. Ah, y resulta que en mi estudio, leyendo, descubrí que los seres humanos desde el principio han querido habitar en el desierto, pero por las condiciones áridas, por falta de vegetación, no se ha podido. Incluso los animales, son pocos los animales que pueden adaptarse al desierto. Incluso los camellos necesitan tomar agua, una gran cantidad de agua, para poder recorrerlo. Y como ustedes saben, los camellos están diseñados para poder ellos guardar mucha agua. La razón por la cual les hablo del desierto es por algo muy interesante. Yo siempre que estudio la Biblia, yo estudio la Biblia no por un tema, sino siempre lo estudio por personajes. Y me encantan los personajes en la Biblia, porque tienen una historia rica y nos dan ejemplo de cómo nosotros podemos llevar esto que se llama la vida cristiana, el camino cristiano. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y vamos a abrir la Biblia y quiero que leamos el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 23. Dice el versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Saben de quién estamos hablando aquí, no? Y saben cuál es el contexto de todo esto. Estamos hablando aquí de Moisés. Moisés, a cumplir los 40 años, él quiso ir a visitar a sus hermanos. Y para darle un pequeño contexto de qué se trata esto, estamos hablando de la defensa de Esteban. Esteban fue llevado para ser condenado, ya que los del Sanedrín tenían mucho celo de él. Esteban fue tocado por el Espíritu Santo y él dio yo diría, una cátedra de teología a todas las personas que estaban allí, de la historia del pueblo de Israel. Comenzó desde Abraham, cuando Dios lo llamó a salir de la tierra para formar un pueblo, siguió y llegó a este punto que me pareció interesante. Y la vida de Moisés se divide en 40 años. 40 años, Moisés fue criado en la escuela de Egipto, junto al faraón, nieto del faraón. Posiblemente, si se hubiera quedado, pudo haber sido un faraón más. Dice que Moisés sabía todo en lo que es artes de guerra. La educación, él ya la tenía. Y aquí vamos a tocar el tema que yo les había mencionado antes, el desierto. ¿Y por qué se menciona el desierto en la Biblia? Bueno, si nos vamos más adelante y nos vamos al capítulo 30, como saben, Moisés mató a un egipcio y salió huyendo al desierto. Pero ¿qué pasó en ese tiempo que Moisés estuvo en el desierto? Bueno, el versículo 30, si lo están leyendo conmigo, dice que pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Como ya saben, el Señor le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Entonces pasa algo curioso. Y yo les hago la pregunta a ustedes, pueden participar en el chat. ¿Por qué Dios no utilizó a Moisés cuando Moisés ya sabía el arte de hacer guerra? Que en ese entonces los egipcios no había nadie mejor que los egipcios. ¿Por qué no lo usó cuando sabía de letras? ¿Por qué no lo usó cuando Moisés era un joven de 40 años? Porque tenía 40 años. ¿Saben cuántos años ya habían pasado? ¿Cuántos años ya tenía Moisés cuando Moisés huyó al desierto? En su vida ya habían pasado 80 años. Moisés era un joven de 80 años ya.
Ya se le había olvidado todo lo que había aprendido. Y yo hago la pregunta no para que me contesten, sino para que piensen en la historia de Moisés. ¿Por qué Dios utilizó a Moisés a los 40 años? ¿Por qué Moisés tuvo que ir a la escuela, y voy a llamarlo así, a la escuela del desierto, donde como vimos anteriormente, no hay nada, no hay, es algo árido? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a Moisés al desierto a cuidar ovejas? ¿Por qué? Voy a dejar la historia hasta allí y voy a irme a otro personaje. Y quiero que estén conmigo en sus Biblias, porque lo vamos a hacer un poquito ahora. Vamos a irnos al libro de Gálatas. Vamos a irnos al libro de Gálatas y voy a dar un momentito para que ustedes lo logren ubicar. Ok, en el libro de Gálatas es el capítulo 1, perdón, capítulo 1, vamos a leer el versículo 17, pero quiero enfocarme en los versículos anteriores. En Gálatas capítulo 1, Pablo le envía esta carta a esta iglesia. Y lo curioso de esta carta es que Pablo nos da un contexto más de lo que pasó. Pablo en el versículo 11 comienza diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto es muy importante, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba y asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y eso es muy importante, subrayenlo si quieren, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consultó enseguida con carne ni sangre. Y quería llegar al versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni fui, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando Pablo habla allí de que, sino que fui a Arabia, no está hablando de la ciudad. Pablo está refiriendo aquí al desierto de Arabia. Y ya Pablo nos da más señales acerca de qué es esto del desierto, qué es la escuela del desierto. Pablo subió a Arabia, al desierto. ¿Saben cuánto tiempo pasó Pablo en el desierto? La Biblia no menciona qué estuvo haciendo en ese tiempo, pero él sí dice que estuvo preparándose. El Señor lo llamó a una misión. Él estuvo 3 años en el desierto. 3 años. Muchos de nosotros y yo personalmente, yo creía que cuando Pablo al caer del caballo, al Señor llamarlo, Pablo inmediatamente fue a predicar el evangelio a los gentiles, fue a predicar el evangelio a su pueblo, pero no. Lo curioso de esto es que Pablo dice él que él no fue ni a los apóstoles, que eran antes que él, sino que él fue directamente a Arabia, al desierto. Y me resulta más curioso este caso. Y vamos a hablar de Jesús. Y quiero que busquemos en sus Biblias, quiero que busquen Mateo 4. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como ya saben, ahí habla de las tentaciones de Jesús. Jesús al final vence y él vence con un escrito está. Jesús pasó 40 días y 40 noches
rodeado de la naturaleza, de árboles, de un río. Bueno, pudo haber habido un río, ¿no? Pero Jesús pasó 40 días y 40 noches y lo olvidamos muchas veces en el desierto. Él mismo dijo, las zorras tienen cueva y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde su cabeza recostar. Esta es una pequeña reflexión, hermano, pero me pareció interesante, quise compartirla con ustedes. Y es que muchas veces en nuestro caminar con Cristo, tenemos que pasar por la escuela del desierto. Muchas veces estamos tan aprendidos de las cosas del mundo, o estamos tan agarrados de las cosas del mundo, que cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, aún las llevamos. Y nosotros no nacimos en una escuela de cómo poder ser mejores personas, cómo poder ser fieles seguidores de Cristo Jesús. No, eso nosotros lo aprendemos con el tiempo. Pero para eso hay algo muy importante que nosotros debemos de pasar y que todos estos personajes que vieron aquí pasaron. Y antes de continuar, quiero terminar con la historia de Moisés, la que habíamos empezado a leer al principio. Y quiero que nos dirijamos a lo que es el versículo 42. Dios preparó a Moisés, como vimos en el versículo 30 de Hechos, Dios preparó a Moisés en la escuela del desierto. Moisés desaprendió todo. Y si leen Éxodo, se van a dar cuenta que cuando Dios llama a Moisés, Moisés con miedo le dice, pero Señor, yo soy tartamudo, no sé ni hablar. Estamos hablando de Moisés, el que fue educado en la mejor universidad de ese tiempo, que fue educado bajo los pies de los mejores maestros que había en ese tiempo. Moisés, el que pudo haber sido un emperador. Y Moisés ahora le dice al Señor, Señor, soy tartamudo, no puedo hablar. Pero vean qué interesante. Dios tuvo que enviar a Moisés al desierto para que Moisés pudiera desaprender todo lo que había aprendido y ahora se pudiera educar en la escuela de Dios, que es la escuela del desierto. Y eso lo preparó para muchas cosas. Y en el versículo 42 habla de la rebelión del pueblo de Israel, cómo ellos construyeron dioses y adoraron a otros dioses mientras estaban caminando por el desierto. Y cómo Dios les envía un castigo como consecuencia de lo que ellos habían hecho y los envía a caminar 40 años en el desierto. Me parece increíble que Moisés tuvo que pasar otros 40 años en el desierto junto con el pueblo. Lo interesante de esta historia, hermanos, es que el desierto, como vimos al inicio, es el lugar en el que nadie de nosotros quiere estar. Todos queremos estar en la playa, en la montaña, en un lugar cálido, fresco, aunque sea lluvioso, pero nadie quiere estar en el desierto. Es cierto, en el desierto no llueve, no cae agua. El desierto no hay alimento, no hay mangos para comer. Entonces, nadie quiere estar en el desierto, todos queremos estar en un lugar paradisiaco. Pero resulta curioso que en la vida cristiana, para desaprender y aprender, tenemos que pasar por el desierto. Y no hablo que se vaya a un desierto literal, ¿no? Sino hablo del desierto de nuestra vida. Prepararnos nosotros para después ir y enseñar a los demás. Yo sé que estoy hablando a muchos de nosotros aquí, me incluyo a mí, que necesita pasar por esa escuela del desierto. Necesita aprender muchas cosas que aprendimos afuera o dentro, o necesitamos deshacernos de ese yo, dejarlo afuera en el desierto. Y una vez saliendo de ese desierto, nosotros podemos estar preparados para nuestra misión, como lo hizo Cristo Jesús. Podemos decirle al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero terminar con este pasaje de una de mis escritoras favoritas. Está en el libro El colportor evangélico de Elena G. White. Dice, consideren lo que le ocurrió a Moisés.
La educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerle sabio. Fue enseñado en todo, según como entendían los egipcios la sabiduría. Recibió un adiestramiento civil y militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la obra de liberar a Israel de la esclavitud. Pero Dios no lo vio así. Y Dios dijo, no, 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 no es a tu tiempo. Y Dios le dijo, su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. Yo sé que a veces suena difícil creer que Moisés pasó de toda su vida, de los 120 años que vivió, Moisés pasó 80 años en el desierto viviendo. 80 años. Para después morir y no llegar a la tierra prometida. ¿Pueden creer eso? Pero resulta algo gratificante que Moisés al final sí tuvo el premio, sí llegó a la meta. Moisés al final lo podemos ver en la transfiguración junto con Jesús y Elías, que preparan a Jesús, le dan aliento para su misión. Así como Moisés, hermanos, nosotros somos pequeños Moisés. Nosotros leemos la Biblia para aprender de los errores que cometieron esas personas y exaltar a Jesús como esas personas lo exaltaron. Nuestra vida no está llena de playas y tampoco está llena de montañas con climas agradables. Nuestra vida, la mayoría de cosas, está llena de dificultades, de tierra árida, de clima árido. Pero cuando nosotros podemos o ponemos nuestra confianza en Dios, ese desierto se va a convertir en una escuela. Y ya lo que antes parecía un problema, se va a convertir en una bendición para nuestra vida. Yo no estoy diciendo que la vida cristiana es color de rosa o que la vida cristiana es una vida donde todo el tiempo andamos amargados, andamos tristes, andamos serios. No, la vida cristiana es una vida que se vive feliz. De hecho, Moisés en el desierto conoció a su esposa, hizo su familia en el desierto, Moisés. ¿Pero por qué? Porque aprendió a confiar de Dios. Aprendió, o mejor dicho, desaprendió todo lo que había aprendido en la ciudad. Y lo aprendió. Creo, hermanos, que, y me lo digo a mí mismo, es momento de que dejemos la comodidad y vayamos al desierto de nuestra vida. Que tomemos a Jesús de la mano y digamos, Señor, yo no puedo. Señor, te necesito ahora. Quiero que me ayudes. Y ese desierto se va a convertir en una playa para nosotros. Pero tenemos que pasar por ese desierto, hermanos. Lo que más me encanta del registro bíblico es que todos estos personajes que mencioné ahora, Moisés, Pablo, son personas que no tuvieron un final bonito, pero son personas, bueno, Moisés ya tuvo su galardón y Pablo está esperando la bendita segunda venida, ya sellado para esperar al Señor en su segundo regreso. Hermanos, nosotros también esperamos eso. Nosotros también estamos luchando por lo mismo que Pablo y Moisés lucharon toda su vida. Pero no lo podremos lograr sin agarrados de la mano de Jesús. Y para eso necesitamos ir a la escuela del desierto, a la escuela que el Señor Cristo Jesús nos ha preparado. Y recordemos, así como Dios le dijo a Moisés, no es a tu tiempo, no es con lo que tú crees saber, es cuando mi providencia lo diga y como yo te lo enseñe. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado. Feliz sábado a todos los que nos están viendo, a República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Panamá, no sé si hay personas de otro lugar, bueno, Estados Unidos, por supuesto. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición. Señor, sabemos que muchas veces nuestra vida no va a ser fácil. Hay problemas, hay enfermedades. Estamos luchando contra una pandemia mundial. Hay personas en nuestra iglesia que están en el hospital, hay personas en nuestra familia que ha estado en el hospital también, Señor. Pero te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de que muchas veces caminamos en el valle de la sombra y de la muerte, a nosotros y a nuestros seres queridos no toca mal alguno, Señor. Te damos gracias por eso. Pero también te damos gracias, Señor, que a pesar de las dificultades, sabemos que contamos contigo. Sabemos que a pesar de que el diagnóstico o las pruebas salgan positivas, nosotros nos mantenemos positivos porque te tenemos a ti, Señor, como decía el hermano Giovanni. Te doy gracias, Señor, porque tenemos personas muy especiales que cada sábado, cada viernes de tarde se conecta para recibir la bendición, Señor, de lo que es tu día santo. Te ruego de manera especial, Padre Celestial, por todas aquellas personas que oraron, por seres que están enfermos, que están sufriendo alguna dificultad. Se oró por un embarazo riesgoso, Señor, pero sabemos que en tus manos tú cuidarás de ese embarazo. Sabemos que en tus manos esas personas que están enfermas sanarán, Señor. Confiamos que así será. Te ruego también por mi familia en Honduras, a mi tía, a mi hermana que se conectaron. Gracias, Señor, por eso. Te ruego, Padre Celestial, que si aún hay algo que necesitamos aprender, que tú nos lleves al desierto, Señor, para que podamos desaprender y aprender lo que tú quieres en nuestra vida, Padre Celestial. Y sabemos que todo lo que tú quieres es lo mejor. Todo esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén.